Hace unas semanas hice un video acerca de las muertes misteriosas de pájaros en Arkansas, que también sucedió en muchos lugares alrededor del mundo y que fue acompañado de muchas muertes misteriosas de peces alrededor del mundo. Y eso fue hace casi 2 meses y hoy en día sigue siendo un misterio. Abundan las teorías y aunque hay ciertas teorías que son pues creíbles para explicar un evento localizado en una parte del mundo, no hay ninguna teoría satisfactoria para explicar el evento a nivel global, porque sucedió al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Esto hace que el evento en sí sea algo demasiado extraño, de muy raro, el hecho que sea un fenómeno localizado y global al mismo tiempo. En ese video anterior mencioné distintas posibilidades de lo que podría haber explicado lo que sucedió. Y tomé el tema cautelosamente porque era muy reciente y había que esperar a ver resultados o consecuencias. Bueno, pero para este video ya no voy a hablar de posibilidades o de teorías, sino que ya voy a hablar en forma de hechos y realidades. Resulta que en el video anterior yo hice mención de explicaciones bíblicas de lo que estaba sucediendo, pero ahora creo que hay suficiente eventos uno tras otro para ya declarar esto definitivamente 100% como lo que es. Es un evento apocalíptico, es un evento de fin de tiempos, es un evento bíblico, no es una conspiración, no es armas secretas, biológicas, no es nada de eso. Daré mi explicación y al final ustedes podrán juzgar. Podrán decir que soy un cristiano fanático, religioso, ignorante, supersticioso, menticerrado o lo que se les antoje. No me voy a ofender, no lo voy a tomar como algo personal, entonces por mí no hay problema. O por otro lado, pueden analizar lo que estoy diciendo, investigarlo, leer sobre ello y ojalá buscar de Dios en todo el asunto. La decisión es de cada cual. Entonces, comencemos. Yo ya he escuchado todas las teorías de conspiración acerca de lo que sucedió realmente, pero nada me convence porque nada tiene una explicación concreta y lógica para lo que sucedió a nivel global. No voy a entrar en detalles, no me interesa como debatir el por qué o por qué no. Me interesa mucho más explicar las razones bíblicas, las evidencias bíblicas y todo lo relacionado bíblico, para que ustedes tengan en cuenta eso más bien. Pero toca hacer esto con estudio, con análisis, con lectura y sobre todo con oración. Así que comencemos. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo para hacer este video, para compartir con la gente y te ruego, Señor, que tú abras los ojos, abre los ojos para que vean las señales, abran sus oídos para que escuchen tus advertencias, Señor. Dales un nuevo corazón para que busquen arrepentimiento en sus vidas. Pido que me des sabiduría para compartir con todos esto que hay en tu libro. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Primero que todo, ¿estamos o no estamos en los tiempos finales bíblicos? Es muy importante establecer este punto de referencia. Y para responder a esa pregunta, miremos Mateo 24. Los discípulos estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas de que tú hablas, que tu segunda venida, que el fin de los tiempos, el fin del siglo? ¿Cuándo sabremos que han llegado estas cosas, estos eventos? Y la respuesta de Jesús fue de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús está hablando de una higuera figurativa en este versículo. ¿Y qué se supone que estaba figurando o simbolizando esta higuera? Pues lo bueno de la Biblia es que la Biblia se interpreta sola. Entonces busquemos higuera en la Biblia. ¿Qué simboliza? ¿O de qué hace cuadro? Oseas 9:10 editado. Como uvas en el desierto allá a Israel, como la fruta temprana de la higuera. Jeremías 24, editado. Me mostró Jehová 2 cestas de higos. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Básicamente, la higuera está haciendo alusión o referencia a Israel, al pueblo de Israel. Pero ¿qué significa Israel tener ya sus ramas tiernas y que brotan las hojas? ¿Qué significa eso? Unas horas antes de esta conversación con sus discípulos, sucedió un evento. Jesús iba caminando por ahí, vio una higuera, no tenía fruta, y entonces la maldijo. La higuera se secó, y los discípulos quedaron maravillados. Ahora, ¿por qué Jesús estaba maldiciendo un árbol? ¿Qué fue lo que hizo el árbol que fue tan malo? Bueno, pues lo estaba haciendo para comunicar un mensaje increíblemente importante para toda la humanidad, para todo el mundo, ya que la higuera representa a Israel. Él estaba maldiciendo a Israel. Muy importante esto porque nos da una referencia de tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús estaba maldiciendo su propio pueblo?
Eso está en el libro de Levítico. Resulta que cientos de años antes, cuando Dios le dio los decretos a Israel por mano de Moisés, había condiciones para permanecer en la tierra prometida. Y Levítico 26 da una lista de maldiciones que vendrían de acuerdo al nivel del pecado y rebeldía del pueblo de Israel. Eran niveles de maldiciones de acuerdo al nivel de desobediencia. Y el máximo nivel de maldición era ser echados de la tierra prometida. Pero no solo quedarían ambulando por el mundo entero, sino que en todas las naciones a donde irían serían los más oprimidos, los más rechazados, los más discriminados, etc. Y la historia secular de los judíos demuestra esto claramente. Tal como dijo la Biblia en época de Moisés, tal sucedió durante la historia. Esto es innegable, inargumentable, no se puede negar. Esto da completa y absoluta veracidad a la Biblia. Por lo tanto, lo que realmente estaba haciendo Jesús en Mateo 21:19 era que estaba decretando la máxima sentencia de maldición sobre Israel por los siglos y siglos y siglos de rebeldía de Israel contra Dios. Llegaron a la máxima desobediencia y ya Jesús estaba decretando la máxima sentencia. Israel se iba a acabar. Incluso el profeta Ezequiel profetizó esto mismo 600 años antes que sucediera. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Así que si juntamos estas tres porciones de Ezequiel, Mateo y Levítico, vemos la misma temática, la misma situación de maldición sobre Israel, pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque si miramos la continuación de Mateo, vemos que después de que Jesús maldijo la higuera, unas horas después, él volvió a usar la higuera como respuesta a la pregunta de los discípulos de cuándo sería la segunda venida de él y el fin de los tiempos. Y él respondió que cuando la higuera reverdeciera, brotara hojas, esa sería la señal. O sea que unas horas antes maldijo la higuera, se secó, prácticamente se murió, pero la señal sería que cuando volviera a revivir, esa sería la señal. Estamos hablando de Israel. Israel tenía que revivir. ¿Por qué? Porque así mismo está decretado en Ezequiel y en Levítico. Miremos. En la misma sección de Levítico donde están las maldiciones, ese listado no termina en maldición, sino de una forma bastante peculiar. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. O sea que incluso con el peor de la rebeldía de Israel posible, Dios no los iba a desechar, Él los iba a salvar. Así de grande es el amor de Dios por su pueblo, así de grande es su gracia y su misericordia. Es lo mismo que vemos en la profecía de Ezequiel. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. La reunificación de Israel estaba decretado en Levítico más de 1000 años antes de Cristo, estaba profetizado en Ezequiel 500 años antes de Cristo, y ahora Cristo estaba reafirmando esa profecía y ese decreto, diciéndole a los discípulos que la higuera iba a revivir. Todo esto salió al pie de la letra. Todo sucedió tal como dijo la Biblia. En el año 70 después de Cristo, Israel dejó de existir. Fueron esparcidos los judíos alrededor del mundo, fueron oprimidos, fueron perseguidos, fueron asesinados por todos sus enemigos. Y en 1948, en un solo día, Israel volvió a ser oficialmente una nación. Ese fue un evento totalmente, completamente imposible. Eso no podía haber sucedido. Que el pueblo más pequeño, más humilde, más oprimido del Medio Oriente antiguo haya renacido otra vez. Ilógico. Ningún otro pueblo, ni los más fuertes, ni los más poderosos, ni siquiera los imperios antiguos que dejaron de existir, han vuelto a renacer. Nunca esto ha sucedido. Solo el más pequeñito de todos, Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Porque Dios está preparando todo para su segunda venida. Dios advirtió que secaría la higuera cientos de años antes de que lo hiciera. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 29, que dice: el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra?
¿qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Será verdad que los extranjeros se asombraban cuando veían la tierra prometida en su estado maldito? Pues en 1869 el célebre autor norteamericano Mark Twain conmemoró su visita a Palestina en un libro que escribió que se llamaba Los inocentes en el extranjero. Algunas de las cosas que escribió acerca de su experiencia fueron: un país desolado, con tierra lo suficientemente fértil pero vencida completamente por la maleza. Una expansión triste y silenciosa, una desolación. No vimos ser humano en todo el camino. Apenas un árbol o arbusto por donde quiera. Incluso el olivo y el cactus, fieles amigos de la tierra inútil, habían casi abandonado el país. Resumió a Palestina como una tierra sin esperanza, tétrica y descorazonada. El director británico de desarrollo en Palestina, Louis French, dijo en un reporte en 1931: estaba habitada por felajín, quienes vivían en cazuelas de barro y sufrían tremendamente de la malaria prevalente. Grandes áreas estaban sin cultivar. Los felajín, si no eran ellos mismos ladrones de ganado, siempre estaban dispuestos a darle a estos u otros criminales albergue. Las tierras cambiaban de dueño anualmente. Había escasa seguridad pública y la tierra del felajín alternaba entre saqueo y extorsión por sus vecinos los beduín. Y ese era el panorama palestino durante siglos. Una tierra desolada, subdesarrollada, infestada de malaria y pestes, con una población y riqueza cada vez más disminuida. Sin embargo, tal como la señal de la profecía habían dicho, Israel iba a reverdecer. ¿Sería posible en tal descripción de tal tierra árida y maldita? Pues en 1948 sucedió esa mismísima profecía, se hizo una realidad. Un auténtico milagro a la vista del mundo entero sucedió. Israel nació de nuevo y brotó como una flor en medio del desierto. En tiempo récord, Israel se convirtió en una potencia económica, agrícola y militar. Israel reverdeció en medio del desierto. Y ahora podemos encontrar nuestro punto de referencia en el tiempo bíblico. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿qué señales habrán? ¿Cuándo sabremos que estamos en el fin del siglo? Jesús les dijo: cuando la higuera esté tierna, brotan las hojas, el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, desde 1948 empiezan a contar. Ya esta es la última generación para el tiempo de los gentiles. O sea que desde 1948 una sola generación va a pasar. Ni siquiera va a pasar antes que acontezca todo y lo más terrible y aterrador del Apocalipsis. Todo lo que usted ha leído en el Apocalipsis, de plagas, de juicios, de destrucción, de guerras, de esto, de lo otro. Todo eso va a suceder dentro de una sola generación. ¿Cuánto es una generación? Pues miremos, ¿cuánto es la vida promedio de un israelita moderno? Es de 80.7 años, ese es el promedio. O sea que como promedio ya al fin llega en los próximos 20 años. Menos. Todo ha salido a la perfección y todo seguirá saliendo a la perfección. Es un hecho que estamos oficialmente en fin de tiempos. Por lo tanto, hay que prepararnos. Y Dios nos está mandando señales para que nos preparemos. Y los pájaros muertos y los peces muertos son una de esas señales. Dios le daba señales de pájaros muertos y peces muertos y bestias muertas a los israelitas como señal de juicio a ellos. Ahora lo está haciendo, pero a nivel global, como señal de juicio global. Pero el día del juicio no llega sin antes un tipo de preámbulo. Estamos entrando a lo que la Biblia llama principio de dolores. Esto incluye, entre otras cosas, terremotos. Jesús dijo que iban a haber muchos terremotos en muchos lugares, pero terremotos siempre han existido. Entonces la pregunta es, ¿hay algo especial de esos terremotos últimamente? Pareciera que sí, no sé. Ciertamente hay un aumento en terremotos, pero más allá del número de terremotos que hay, necesitamos una conexión, un enlace con las demás señales. Tiene que haber un mismo punto de partida para que esto sea de la misma fuente. Así que busquemos dónde coinciden estas señales. Animales muertos, terremotos, etc. Y si buscamos, tal vez lo encontremos en Chile. Todos conocemos la noticia del terremoto en Chile el año pasado, en febrero. Un terremoto terrible, mató a mucha gente, causó millones de dólares en pérdidas, pero tal vez no sabemos lo que estaba sucediendo 11 meses antes, comenzando con más de 1,000 pingüinos que se encontraron muertos en la costa sureña de Chile en marzo del año anterior, una muerte misteriosa. Luego siguió millones de sardinas muertas en abril por causas desconocidas y al mismo tiempo una muerte masiva de flamingos. Miles de flamingos que abandonaron sus nidos para irse a morir a otro lado misteriosamente, y también murieron los 2,000 polluelos que dejaron en sus nidos abandonados.
Después en mayo, un grupo de pelícanos muertos misteriosamente en la costa también. Todo un misterio. Y unos meses después, en febrero, el terremoto. Nueva Zelanda también parece tener esta misma serie de coincidencias, solo que más acelerados. Eventos recientes comenzaron en agosto 20 de 2010 cuando 60 ballenas murieron misteriosamente sobre las playas de Nueva Zelanda. Un mes después, en septiembre 23, otra vez una misteriosa muerte masiva de ballenas. Al poco rato, en diciembre 13 de 2010, encontraron cerca de 10 toneladas de peces muertos cerca de las costas de Nueva Zelanda. Al poco tiempo, enero 5 de 2011, cientos de peces, pero esta vez sobre la playa, muertos misteriosamente. A las pocas semanas, enero 19, un misterioso olor a pescado podrido por las calles de Timaru, Nueva Zelanda, que nadie sabía de dónde provenía. Unas semanas después, febrero 4 de 2011, otra misteriosa muerte masiva de ballenas. Unas semanas después, febrero 21 de 2011, otra muerte masiva misteriosa de ballenas. Y un día después de este último incidente, el terremoto. ¿Coincidencia? Pues bueno, una sola vez en un solo país puede ser coincidencia. 2 veces en 2 países distintos puede ser mucha coincidencia. Pero ¿qué tal 3 veces? ¿Qué tal si vemos el mismo patrón 3 veces en 3 lugares distintos?